y su valor numérico es 1, habla de unidad. Significa líder, significa maestro, la primera letra. Y habla, por la forma que tiene esta letra, habla de la paradoja pues de la vida. Habla de lo controversial o el contraste que hay entre lo celestial y lo terrenal. Es decir, acuérdense que la mujer virtuosa no solo es una buena esposa en un matrimonio, sino que la mujer virtuosa es la iglesia que da la estatura de esposa. La mujer virtuosa es la iglesia que se está preparando para llegar a ser la novia del Cordero, porque hemos dicho esto hasta la saciedad y lo seguiremos diciendo, que no todo el que aceptó a Cristo es novia del Cordero. No todo el que ha aceptado a Cristo es la esposa de Cristo. No todo el que ha aceptado a Cristo será arrebatado cuando suene la final trompeta. Cuando suene la final trompeta se va a ir la esposa, la novia, la primicia, la primicia de la cosecha. La cosecha en sí sale de la gran tribulación. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 7. Dice que allá se presentó en la visión de Juan el teólogo una multitud de gente de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Estaban vestidos de ropas blancas y era una multitud que nadie podía contar. Y le preguntaron, ¿y estos quiénes son y de dónde han salido? Él decía, yo no sé. Pues entonces el que hablaba con Juan le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero eso es en la gran tribulación. La iglesia novia, la iglesia esposa, la iglesia que es la mujer virtuosa, es arrebatada, es llevada antes de la gran tribulación a los cielos para estar 7 años en bodas con su amado. Y usted y yo deberíamos de tener ese interés, ese anhelo, ese deseo de ser preparados como la novia del Cordero. Eso es lo que dice Apocalipsis 19 en el verso 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, número 1, se ha preparado, y número 2, se le ha permitido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces, ella se tiene que preparar, se tiene que vestir, pero para eso también tiene que dar la talla pues de novia o de esposa, porque una esposa es una mujer virtuosa. Le repito, una esposa tendría que ser una mujer virtuosa. Tiene que ser edificada como tal. Tiene que evolucionar a convertirse en una mujer virtuosa. Y para que las hermanas aprendan a ser una mujer virtuosa y que a la vez se autoevalúen, léanse el acróstico de la mujer virtuosa, que está desde el capítulo 31, verso 10, hasta el final del libro de Proverbios. Y ahí están las características. Cada versículo es un tema que tendríamos que estudiar por separado. Pero el punto es que la Reina Valera 60 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Otras Biblias dicen mujer completa, otras dicen mujer perfecta, otras dicen mujer hacendosa, otras dicen mujer fuerte. Pero esta Biblia, la Biblia del oso, que se le llamó la Biblia del oso simplemente porque en la portada le habían puesto la cara de un gran oso. Esta Biblia dice mujer valiente. Y si la mujer de la que se habla en este pasaje de la palabra de Dios es la iglesia que se casa, es la iglesia novia, es la iglesia esposa, eso me dice a mí que una de las características de la iglesia novia o de la mujer que se va a casar con el Cordero, pues esa entidad femenina espiritualmente hablando, que la conformamos todos los que nos estamos preparando como tal o como novia del Cordero, esa característica tiene, una de ellas pues tiene que ser
que es valiente. Es una mujer valiente. Ahora, ¿qué entiende usted por mujer valiente? ¿Qué entiende usted por mujer, cuando dice ahí, pues mujer valiente, ¿quién la hallará? Porque su estima, su valor sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Qué es ser valiente para usted? Ayúdeme pues. ¿Cómo? Que no le teme a nada. No fear, dicen en inglés. ¿Cómo? Que lucha. Que no le aturra la cara a nada. Que tiene un ánimo resuelto. No importa lo que tengan que enfrentar. Exacto, no importa los riesgos que corra. Sino que ella está confiada pues en el Señor, sabe que tiene un Dios todopoderoso y que no la va a abandonar, que no la va a dejar sola. Como iglesia, usted y yo sabemos que no estamos solos. Como iglesia, usted y yo sabemos que tenemos una cobertura preciosa que se llama Jehová de los ejércitos, y ese es un hombre de guerra. Jehová de los ejércitos. Y Él, si Él está con nosotros, dice la palabra de Dios, ¿quién contra nosotros vendrá? ¿Quién será contra nosotros? Si Él nos ha escondido en el hueco de su mano, ¿quién nos podrá arrebatar de su mano? Pero fíjense que a veces nosotros bien fácil nos dejamos amedrentar. Y entonces, si somos un poquito miedosos o medrosos espiritualmente hablando, entonces no estamos nosotros dando la talla de la iglesia novia. No estamos dando la talla de la esposa del Cordero. No estamos dando la talla de la mujer virtuosa, espiritualmente hablando. Entonces yo le quiero hablar de ese tema. Yo le puse así: la iglesia valerosa. Valerosa es lo mismo que valiente, ¿va? Valeroso es un sinónimo de valiente. La iglesia valerosa o la iglesia valiente le podríamos poner también. Y es que, fíjese que me di cuenta, por ejemplo, que a Josué se le dice 4 veces eso que está ahí resaltado con amarillo. En el mismo capítulo se le dice: esfuérzate y sé valiente. Pero 3 de las veces que se le dice, se las dice el Señor. Y la 4ª vez se la dice el pueblo. Pero ¿por qué 4 veces le dicen a Josué: esfuérzate y sé valiente? Sí, hermano, si ese Josué era un valiente, era un valeroso. Josué no era miedoso. Dice la Biblia que cuando venían por el desierto, el pueblo de Israel, comandados por Moisés, dice la Biblia que les salió Amalek y les atacó la retaguardia. Entonces Moisés le dio la orden a Josué y le dijo: sal con los hombres de guerra, con el pueblo, a pelear contra Amalek. Y Josué no le anduvo aturrando la cara, no le dijo: no, yo no soy hombre de guerra, nunca me han entrenado como militar, sino que Josué agarró la espada y se fue a pelear. Y dice la Biblia que deshizo a espada a Amalek, que es figura de la carne. Entonces Josué era un hombre valiente, era un hombre forzado. Y eso es lo que se necesita, hermano, en la iglesia que se está preparando como novia. Que seamos una iglesia valiente. Que seamos, hermano, valerosos, que seamos definidos, que tengamos un ánimo completamente resuelto, que estemos determinados a seguir adelante, venga lo que venga, suceda lo que suceda, que no seamos cristianos de verano nada más. 2 amén, Dios mío. Que no seamos cristianos nada más de buenos tiempos, sino cristianos de todo el tiempo, valientes, esforzados. Mire, ¿cómo hay cristianos? Yo sé que aquí, gracias a Dios, no, aquí todos somos valientes, pero ¿cómo hay cristianos, hermanos, que con qué facilidad retroceden? ¿Con qué facilidad dejan de avanzar? ¿Con qué facilidad se quedan, hermanos, ahí un poquito, ¿cómo le digo?, acomodados? Hay cristianos, por ejemplo, que no les gusta servir en ninguna área,
Esto no se lo estoy diciendo a usted, sino que a los que nos ven por la televisión. Aquí todos sirven, gracias a Dios, ¿va? Aunque sea de piedra de tropiezo, ¿va, hermano? Pero se sirve. Pero hay gente que no le gusta servir porque no quieren adquirir un compromiso. Y ¿sabe qué es lo que dicen? Ah, no, lo que pasa que de repente yo le puedo quedar mal y no le quiero fallar. Entonces son miedosos, tienen miedo de fallar. Y un miedoso, pues, acuérdese, la cobardía, el ser miedoso es la antítesis de ser valiente o valeroso. Acuérdese lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades, aguántalas. Tienes que estar dispuesto a padecer con valentía y a seguir adelante, suceda lo que suceda. Porque mire, por hermano, cuando Pablo le dice eso a Timoteo, le está diciendo, tú eres un soldado, no te puedes dar el lujo de ponerte a llorar. No te puedes dar el lujo de ponerte ahí a todo quejumbroso, a decir, hermano, viera que una piedra en el camino me pegó por donde orino, decía aquel, va. Y era llorar y llorar, dice. Uno no puede ponerse de esa manera. Hermano, dígame, ¿quién de nosotros no tiene luchas? Mire, si nos ponemos a testificarnos los unos a los otros, yo le digo que con varios nos vamos a los penaltis y con otros, hermano, nos ganan por goleada. Porque algunos tenemos más luchas que otros. Y de eso usted y yo tenemos que estar conscientes. Por eso el apóstol Pedro dice, tened por sumo gozo. Mire cómo es de irónico lo que él dice. Tened por sumo gozo, paradójico, cuando os halléis en medio de diversas pruebas, diversas tribulaciones. Tenedlo por sumo gozo. Pero eso no es fácil, eso es solamente un valiente. Y el reino de los cielos, hermano, es para valientes. La mujer que se va a casar tiene que ser una mujer valiente, la cual dice el libro de Proverbios, ahí donde leíamos en el verso 10 del capítulo 31, dice que es difícil de hallar, difícil de encontrar, porque hay gente, hermano, muy cobarde en las iglesias. Repito, aquí no, solo en otro lado. Entonces mire pues, esta es la primera vez que Dios habla con Josué y le dice, esfuérzate y sé valiente, en el 1:6 de Josué. Primero le dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría. Eso significa, hermano, que sin valentía no hay heredad. La heredad, hermano, de la tierra prometida, la heredad inmarcesible que nos han prometido a usted y a mí, no es para cobardes. No es para cobardes. Al que venciere, dice la palabra de Dios, y se lo dicen a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y el apóstol Pablo habla de los más que vencedores. Y los más que vencedores, creo yo que lo platicamos más de alguna vez aquí con ustedes. Los más que vencedores, pensaría yo, que son aquellos cristianos que han vencido por lo menos en la mitad más uno de las 7 cosas que se le señalan a las iglesias de Apocalipsis y a las que se le dice al que venciere, se menciona una recompensa. Por lo menos, la mitad más uno, si son 7, por lo menos en 4 de esas cosas que venzamos, seríamos más que vencedores, porque el apóstol Pablo no dice vencedores, sino que dice que somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mire, la conquista de las bendiciones de Dios, la conquista de la tierra prometida, hermano, se tiene que buscar con valentía, con osadía, con esfuerzo, no así bien acomodadito, sino que le pongamos, hermano, ganas, que le pongamos, hermano, esfuerzo, pero que lo hagamos con valor, no temiendo a lo que pueda pasar, porque Dios está con nosotros. Él es el general. Y Él va delante de nosotros. Y nosotros
lo vamos siguiendo. La victoria Él ya la ganó en la cruz del Calvario. Y la victoria, hermano, es del Señor. Usted y yo solamente tenemos que ir a darle en la torre al enemigo, porque ya el Señor ya lo hizo todo. En el verso 7 le dice otra vez el Señor a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ya no solo le dice sé valiente, sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces ahora le está diciendo, ya no le está diciendo esfuérzate y sé valiente para ir a conquistar, para que le repartas la heredad al pueblo, para ir a obtener la heredad, sino que le está diciendo esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley. Mire, para eso se necesita una gran valentía. Se necesita, hermano, una valentía elevado al grado superlativo. ¿Cuál sería el superlativo de valiente? ¿Super valiente o valentísimo? Valentín. También va. Super valiente o valentísimo sería el grado superlativo. ¿Sabe por qué, hermano? A ver, dígame un buen amén a aquel que no le cuesta para nada cuidar de cumplir con la ley del Señor. Pero eso es lo que se le dice a Josué. A él se le dice, cuida, sé valiente, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Porque esa era la Biblia que tenía Josué en aquel tiempo. La Torá, los 5 rollos que Moisés había escrito. Pero nosotros ahora tenemos 66. Y ahí hay mandamientos, hermano. De Génesis a Apocalipsis hay mandamientos. El hecho de que la ley de Moisés quedó en una dispensación pasada, no quiere decir que no sea para nosotros, sino que nosotros estamos en una dispensación llamada gracia, y la justificación ya no es por medio de las obras de la ley de Moisés, sino que es a través de la fe y por la gracia del Señor. Esa es la diferencia. Pero nosotros tenemos leyes. Allá estaba la ley de Moisés, que eran 10 mandamientos, 613 ordenanzas, pero nosotros tenemos, hermano, una legislación espiritual compuesta por varias leyes. Tenemos la ley de la fe, tenemos la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas 6:7 dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es una ley de la siembra y la cosecha. Tenemos la ley de la reciprocidad. Mateo 7:12, si me parece. ¿Ah? La ley en los miembros, que esa es contraria a nosotros. La ley de la libertad. La ley de la reciprocidad, le decía, está en Mateo 7:12, donde dice todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Esa es una ley conocida como la ley de la reciprocidad. La ley de la libertad, en la que cada uno se pone los límites. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, oyendo la palabra, entendiendo lo que el apóstol Pablo dice. 1, todo me es lícito, pero no todo me conviene. 2, todo me es lícito, pero no todo me edifica. 3, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar. Entonces mire pues, hermano, es esta ley que nosotros tenemos, que es la ley del Espíritu, la ley del amor, la ley de la fe, la ley de la libertad, todas esas leyes, encerrándolos en los mandamientos del Padre, los mandamientos del Hijo y los mandamientos del Espíritu Santo. Todas esas leyes, usted y yo necesitamos cuidar, hermano, pero con diligencia de poner por obra. Pero es ahí donde a uno le cuesta ser valiente y esforzado.
Es ahí, hermano, va, por ejemplo, dígame usted, ¿alguno de ustedes ha tenido problemas alguna vez con algún hermanito en la congregación, aquí o en otra? Solo el hermano Martín. A ver, dígame un amén así sin vergüenza, hombre. Como todos vamos a decir amén, nadie va a decir por mí está diciendo amén aquel, ¿va? ¿Cuántos han tenido problemas alguna vez con algún papel de lija? Hay hermanitos, papel de lija que cada vez que uno pasa, lo rayan a uno. Hay otro que se llama hermano Espinas, porque hermano, cada vez que uno se acerca, lo puyan a uno. Y usted dice puya. Cada vez que se acerca. Hay hermanitos así. Bueno, un hermano echó una homilía una vez y se sacó todo el zoológico. No era piojo, hermano, era una hormiga que me había subido. Ni garrapata. Decía un hermano que en las iglesias, decía él, que hay hermanos cucaracha, hay hermanos grillos, hay hermanos ovejas, hay hermanos burros, decía él, va. Yo le estoy contando lo que él decía. Decía que las cucarachas son aquellos hermanos que Dios les pega un su leñazo y no entienden, decía él, no entienden. Porque las cucarachas uno la aplasta y se queda muerta, ¿va? Pero cuando usted se aleja, sale caminando, ¿va? Le pega otro aplastón y se queda ahí otra vez. De repente estamos viendo la pata. Duros de matar, ¿va? Y decía él que hay cristianos grillos, decía ese pastor. Porque los grillos, se le mete un grillo a su casa en la noche. Y ahí está, y usted enciende la luz y dice a buscarlo. Se quedó calladito. Apaga la luz y se acuesta otra vez. Entonces dice él que son aquellos hermanos que hablan y hablan y cuando ya uno los cuestiona, yo no he dicho nada, calladitos. Los demás no se lo explico, ¿va? Porque no ese es el tema. Pero usted ha tenido problemas con algún hermanito, grillo, cucaracho, cabrito, papel de lija, ¿o no? ¿Y no le ha costado poner en práctica ahí la ley del Señor? ¿Ha sido valiente usted para poder cuidar de poner en práctica la ley del Señor? A ver, si usted tiene problemas con algún hermano, lo ofendieron, va, a usted es la víctima, y lo ofendieron de una manera atroz, así fea, denigrante. ¿Cómo se siente usted? Sea sincero. Está molesto. En el mejor de los casos, enojado o enojada, si no es que bravo. ¿Verdad? Y buscando venganza. Ya me la voy a desquitar, me la va a pagar. Este hermanito, esta hermanita no sabe con quién se está metiendo. No sabe que yo soy el Hijo de Dios. Pero ¿qué dice la ley cuando hay conflictos? ¿Cómo? Dice la ley, si traes tu ofrenda al altar, eso dice la ley, el mandamiento del Hijo. Si traes tu ofrenda al altar, ¿cuántos han traído ofrenda este día? ¿Qué ofrendas trajo hoy? Alabanza. ¿Cuántos trajeron ofrenda de alabanza? ¿La presentaron? ¿Cuántos trajeron ofrenda de adoración? Ofrendas económicas. Los que sirvieron este día o están sirviendo allá arriba están presentando ofrendas. Los que estamos en el culto estamos presentando ofrenda porque el tiempo que dedicamos para estar delante del Señor es una ofrenda que hacemos al Señor de tiempo. Ok, entonces usted ha traído ofrenda. Entonces la ley dice, si traes tu ofrenda al altar, es decir, si usted vino al culto a presentar ofrendas y ahí te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, es decir, que tú le has ofendido, entonces dice, deja ahí tu ofrenda y ve y arréglate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda.
Ahora yo le pregunto, ¿cuántos hacen eso? Porque eso sería cuidar valientemente de hacer conforme a la ley. Ese es en uno de los casos, cuando hay conflicto con algún hermano. Eso es, si yo me doy cuenta, si yo estoy aquí presentando una ofrenda y de repente el Espíritu Santo me recuerda y me dice, ahí está el Quique, ese Quique está enojado con vos. Ay, pero ¿por qué está enojado? ¿Lo maltrataste? ¿Y cómo lo maltraté? Ahí aquel día no lo saludaste. Y él está amargado en su corazón por causa tuya. Entonces tu ofrenda no la puedes presentar. Déjala. Y ve y arréglate con él. Entonces yo voy donde Quique y le digo, mira, Quiquito, perdóname, papá. Y si él me dice, no, pastor, yo no lo quiero perdonar, ya es problema de él. Pero yo le fui a pedir perdón. Y entonces puedo volver y presentar la ofrenda. Y si era ofrenda económica, la ofrenda ya se la llevaron. Pero entonces nosotros llegamos y ofrecemos delante de Dios, porque lo que sube es nuestra actitud a la hora de ofrendar delante del Señor. Y el otro caso es que si un hermano peca contra ti, dice el Señor, si algún hermano peca contra ti, establece un procedimiento. Dice, ve y repréndelo, ve y enfréntalo. Es decir, si yo me siento ofendido por alguno de ustedes, yo voy y le digo, mire hermano, usted me ofendió y yo quiero que nos arreglemos porque yo quiero perdonarlo y no quiero tener ese clavo allá en el tribunal de Cristo. Pero ¿y qué le hice, hermano? Usted me dijo pelón aquel día. Y a mí me molesta porque, como dice la gente, si fuera verdad no me doliera, dice la gente, y es cuando más le duele, Y a mí me molesta porque ya no tengo pelo y que me lo esté recordando, le diría yo, Y entonces me va a decir, sí, hermano, perdone. Ahí ya se arregló la cosa, porque dice la Biblia, si tu hermano te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, entonces llévate a un testigo no de Jehová, sino que de Cristo, a un hermanito pues que dé fe, de vista y oído que usted fue a intentar arreglar el problema. Y si no lo arregló, si dice, y si tu hermano te oyere, has ganado a tu hermano. Si no, dice, ponlo en la congregación. Y aquí en la iglesia le tendría que decir yo, mire hermano, fíjese que ahí hermano Caralampio no me quiere. Y entonces dice, si en la congregación te oyere, has ganado a tu hermano. Y si no te oyere, tenedle por gentil y publicano, es decir, por un no cristiano. Ese sería el procedimiento, según la palabra de Dios. Entonces, volviendo al ejemplo, si usted ha tenido líos con algún hermano, lío pues de problema, no lío en chino, porque lío en chino es una corriente que llega al mal, una corriente de agua que llega al mal. Si usted ha tenido algún problema con un hermano, yo le pregunto, ¿ha sido valiente usted como para cuidar de poner por obra la ley del Señor? Porque eso se le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. Y eso, hermano, es lo que a todos nosotros nos cuesta. Y en algo que tenemos que ser nosotros muy valerosos es en cuidar de poner por obra la palabra de Dios en esos momentos de dificultad. En esos momentos, hermano, difíciles pues. Donde uno está contra la espada y la pared, donde se le quiere soltar a uno el Amalek que lleva adentro, donde se le quiere salir la bestia que va adentro y uno tiene que amarrarla de alguna manera. ¿Cómo la va a sujetar? Con la palabra de Dios. Cuidando, esforzándose y siendo muy valiente para poner por obra la ley del Señor. Y hermano, eso es por ponerle un ejemplo, porque podríamos poner muchos ejemplos, pero el tiempo no nos alcanzaría. Porque hermano, en cada área, perdone que casi siempre hablamos de los diezmos,
¿En qué momento se necesita ser valiente a la hora de diezmar? ¿Mm? ¿En la escasez o en la abundancia? ¿Ah? En las dos. En las dos. Acuérdense que la mujer viuda, no le digo la viuda porque a pesar que es una mujer de labio grueso, ¿va? La mujer viuda de Sarepta fue probada en el dar en la escasez, cuando no tenía nada, y no solo no tenía ella, sino que no había, no estaba lloviendo, había escasez alimentaria. Y fue probada y pasó la prueba. Fue probada en la escasez. El joven rico fue probado en la abundancia y no pasó la prueba. Entonces entendemos que vamos a ser probados en el dar, en la abundancia y en la escasez. Son los momentos más difíciles para dar. Entonces ahí es donde, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? En esos dos extremos, hermano, escasez y abundancia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser esforzados y valientes por cuidar de poner en práctica la ley del Señor. ¿Y qué dice la ley del Señor? Al respecto, pues, conforme a lo que recibimos de parte de Dios. Ayúdeme, pues, hermano. La ley de Moisés decía: fielmente diezmarás de todo lo que el Señor tu Dios te da. En el Nuevo Testamento dice el Señor: aquellos que diezman la menta y el comino y dejan de lado la justicia, la fe y ¿qué más? Y la misericordia. Dice, tenían que haber hecho lo primero sin dejar de hacer lo segundo. Y luego la ley del Espíritu también lo repite. En Hebreos capítulo 7. Dice que los diezmos aquí los reciben hombres mortales, pero ahí, en la cuarta dimensión, uno que da testimonio de que vive. Entonces en la escasez uno dice, ay, pero no me va a alcanzar. Dios mío, pero no tengo para diezmar. No, ay, me vas a perdonar, Señor, pero como dijo aquel, mamá, vas a perdonar bastante, le dijo aquel al diablo, va orando. Pero no voy a diezmar este mes. Y entonces, por temor, echa a perder su bendición. Porque se acuerda usted que cuando Abraham diezmó y a Melquisedec, y Melquisedec, bueno, lo bendijo con Santa Cena y todo eso, ¿va? Y luego le devolvió toda la riqueza, que él tenía derecho legal a esa riqueza, porque era botín de guerra, pero se le entregó toda al rey de Sodoma, que ni se la estaba pidiendo, sino que al revés, se la estaba dando, y le dijo, quédate con la riqueza. Él le dijo, no, porque yo no quiero que se diga que el rey de Sodoma enriqueció a Abraham. Y entonces le dio todo lo que llevaba, y lo siguiente que Dios le dijo, dice, después de estas cosas le apareció Dios en visión a Abraham y le dijo, no temas, yo soy un escudo para ti. Entonces eso le dice el Señor también a aquel que en la escasez está con temor para cuidar de poner por obra la ley y tiene temor de diezmar porque se va a quedar sin nada. El Señor le dice, no temas, yo soy un escudo para ti, yo soy tu provisión. Tu provisión viene de mi mano y no viene de otro lado. Entonces solamente esfuérzate y sé muy valiente para poner por obra los mandamientos, la ley del Señor. Ahora está el otro extremo, la abundancia. A veces uno con facilidad se despoja de la décima parte cuando gana, qué sé yo, póngale que alguien gana $300. Con gozo va ahí $30. Pero ya cuando gana $2,000, $3,000, $4,000. Imagínense alguien que tenga un salario de $5,000. ¿Cuánto es la décima parte? Dice, $500, es un salario más del salario mínimo. Se pone a pensar. Entonces ahí también cuesta dar. Y no se da cuenta que lo que está dando es la décima parte. Yo le pregunto, ¿qué prefiere usted? ¿Diezmar $30 o diezmar 500? Pero y uno pone los ojos en la décima parte que va a entregar y dice uno, ay, pero ¿cuánto es? Pero no mire el 90% de lo que Dios le ha dado. Y otro dice, no, si yo ni trabajo tengo. Yo le pregunto, ¿no come?
No, a mí no me ha bendecido Dios, dice la gente a veces, va. Y están bien gorditos. Y dice, yo ni trabajo tengo, yo vivo a saber de la pura fe. Dicen, pues sí, pero Dios les bendice de alguna manera. Entonces, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente para poner por obra los mandamientos del Señor. Se necesita, hermano, de mucha, pero de mucha valentía. Voy a avanzar. Mírala otra vez, que Dios le dice que se esfuerce a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ahora se lo está dando como un mandamiento. Las veces anteriores le dijo, esfuérzate y sé valiente para que repartas la tierra. La otra vez le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cumplir con los mandamientos y vas a prosperar en todo lo que hagas. Hermano, ¿cuántos quieren prosperar en todo lo que hacen? Solamente esfuérzase por cumplir con los mandamientos. Ahora le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Porque, hermano, de repente uno, por bueno que sea en la batalla y por osado que sea, de repente hay momentos en que le tiemblan los pantalones a uno. Y ya no hay qué hacer. A veces, hermano, a veces uno quisiera tirar la toalla. A veces uno quisiera agarrar por otro camino. Y es ahí donde el Señor le dice, te mando, te doy un mandamiento, esfuérzate y sé muy valiente. Se lo está diciendo ya, es la tercera vez, hermano, es la tercera vez. Y ahora se lo está dando como una orden. Le está diciendo, este es un mandamiento que yo te doy. El mandamiento es que te esfuerces y que seas muy valiente. Valiente, no temas, no desmayes. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No temas, no tengas miedo. Y la cuarta vez se la repite el pueblo. Aquí en el 1:18 dice, cualquiera, esto se lo dice el pueblo a Josué, cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Eso está diciendo el pueblo de Israel a Josué. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Entonces Dios se lo sigue recordando a través del pueblo a Josué. En otras palabras, ¿cómo se lo explico pues? ¿Cómo se lo digo? ¿Por qué Dios le está repitiendo esto tanto a Josué? Y es para que él no se olvide, para que no es que Josué fuera un medroso, sino que Josué corría el riesgo, como todo valiente hermano, de disminuir en algún momento en su valentía. Es como que mira pues, perdone, pero como aquí que tengo aquí, perdona, aquí lo tengo enfrente, ¿va? Ya no te vas a sentar aquí vos. Vos tocas la trompeta, ¿va? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Y quién es el que se desafina? No me digas. Entonces como que yo le digo a Quique, Quique, ponete las pilas, esforzate ahí con la trompeta. Y a qué le está poniendo ganas y todo, ¿va? Y de repente lo veo el siguiente día, Quique, ponete las pilas. Pero si me estoy poniendo las pilas, ponete las pilas. Buzo, con la trompeta, buzo, preparado. Y cada vez que lo veo, hey, no bajes la guardia, seguí adelante, seguíle dando, seguí soplando, para que no se le olvide. O como que se lo diga también de esta forma. Imagínense que ya no le diga yo aquí, sino que le diga trompetista. Le estoy recordando que él es un músico, que él es un trompetista. Y que le diga otra vez, trompetista. Hey, sos trompetista. Sos trompetista. Entonces así, hermano, esfuércese y sea valiente. Y otra vez le digo, esfuércese y sea valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Entonces, sigamos adelante. Fíjese que en Deuteronomio capítulo 20, en todo ese capítulo se hablan de las leyes de la guerra. De hecho, he estado preparando por ahí un tema desde hace varios días, no lo he terminado, sobre ese capítulo, y le he puesto así, las leyes de la guerra.
Algún día la vamos a predicar. Bueno, he tenido ahí guardados esos dos remas, no los he terminado de estudiar y ya los predicaron, acaban de predicar ahí en Ebenezer. Un hermano predicó la semana pasada y que no estaba el apóstol, predicó las leyes de la guerra. Y yo tengo ahí desde hace como un mes guardado. Tengo otro tema ahí guardado que se llama la cautividad de Dios, y hace poquito lo predicó el apóstol Sergio también. Me va a salir fácil estudiarlo, porque solo lo oigo. Entonces, en las leyes de la guerra, esto del capítulo 20 de Deuteronomios vendría a ser, tal vez no como los acuerdos de Ginebra, porque esas son leyes internacionales de guerra, pero sí las leyes que Dios le había establecido al pueblo de Israel en cuanto a la guerra. Y aprovecho de decirle esto porque en una iglesia allá en Los Ángeles me cuestionaron mucho en una enseñanza acerca de los diezmos y las ofrendas. Y uno de los cuestionamientos que me hizo un hermano, uno de los argumentos que puso fue de que Abraham le había diezmado de lo robado, así me dijo el sinvergüenza, fíjense, hermano, que Abraham le había diezmado de lo robado a Dios y que eso no se podía tomar en cuenta, me dijo. ¿Y usted por qué dice que Abraham diezmó de lo robado?, le dije yo. Y no dice la Biblia, pues, me dijo, que había ido a despojar a los reyes con los que fue a pelear, les quitó la riqueza y fue a diezmar, y ese diezmo no se puede presentar. Momento, le dije yo, robo. Ese era botín de guerra, y según las leyes de guerra de aquel tiempo, todo rey que vencía a otro con su ejército tenía derecho a quitarle el ganado, a quitarle toda la riqueza, y era botín de guerra. Si no, Dios no se lo hubiera aceptado. Además si usted revisa todo el capítulo de Deuteronomios, ahí va a encontrar la ley del botín de la guerra, que cuando se vencía un pueblo, decía, bueno, lo primero que instruía el Señor era que cuando llegaran a atacar a otro, lo primero que le propusieran paz, y que si el otro aceptaba, que lo hicieran tributario, pero que si no, entonces que lo sitiaran y que le dieran, exacto, en la nuca, friquis mortis calaveritis, y que le quitaran toda la riqueza. Esa era la ley que Dios había establecido en la guerra. Pero el punto es que entre esas leyes, hermanos, se menciona esto que está en el verso 8, donde dice: y volverán los oficiales a hablar al pueblo, los oficiales del ejército, y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Es decir, alguien que no es valiente. ¿Quién de ustedes es un cobarde? No ustedes, pues, sino que eso le tenía que preguntar al pueblo, los oficiales. ¿Quién de ustedes es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo, porque el miedo contamina, la cobardía contamina. ¿Se acuerda usted cuando fueron los 12 espías a reconocer la tierra prometida y que vieron a los hijos de Anac, que se parecían a hermano Martín, perdón, eran gigantes, hermano? Bueno, eran más grandes que hermano Martín, va. Ya se me acabó el tiempo, hermano. Aquí lo vamos a detener. Dice que los otros 10, aparte de los únicos 2 valientes ahí, eran Josué y Caleb. Pero los otros 10 llegaron diciendo: ahí hay unos indiones de 3 metros, que nosotros parecemos langostas a la par de ellos, decían los otros. Y todo el pueblo oyó a los medrosos, oyó a los cobardes, no oyó a los valientes, que eran Josué y Caleb. A aquellos los querían apedrear, todo el pueblo. Entonces, hermano, tengamos nosotros cuidado, porque si hay un pusilánime en medio de nosotros, si hay alguien que no tiene su ánimo así resuelto, pues, a seguir adelante, puede contaminar a otros. Y entonces cuidémonos de algún cobarde, hermano. Cuidémonos en el nombre del Señor, porque podemos terminar nosotros también ahí todos miedosos. Mire este otro, en Jueces 7:3 se le da esta instrucción a Gedeón. Acuérdense que Gedeón va a la guerra
Y dice aquí, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 soldados, se fueron, hermano. Y solo quedaron 10,000. Y todavía le dijo Dios a Gedeón, son muchos. Son muchos. Si llevas ese ejército, la gloria va a ser de ustedes y no va a ser mía, le dijo Dios, ¿va? Y lo mandó todavía a un río para hacerles la última prueba. Y ahí solo quedaron 300, que no son los 300 de la película 300. Solo quedaron 300 valientes con los que Gedeón fue a la guerra. Y ahí usted sabe bien que Dios fue el que peleó. Pero el punto es que está diciéndole Dios al pueblo, aquel que es temeroso, aquel que es miedoso, cobarde, que no es valiente, que se estremezca por la guerra, pues que madrugue tempranito, que se vaya de regreso. ¿Por qué? Por lo que decía la ley de la guerra, que se iba a contaminar el corazón de los valientes y se iba a apocar también. Y porque, hermano, la batalla en la conquista no es para los cobardes. No es para los cobardes, es para los valientes. Usted y yo necesitamos ser valientes. Y no debemos nosotros de tener temor, pues hay momentos en los que uno vacila demasiado y se pone miedoso. Yo me he fijado que sobre todo cuando hay algún endemoniado o endemoniada, ¡ay, hermano! Ahí le da miedo a un montón de gente. Y no se dan cuenta pues que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No se dan cuenta que a los demonios se les echa fuera el dedo de Dios, no por el de Dios. Para la gente asustada, hermano. Me acuerdo de aquel hermanito que había allá en Sonsonate que había liberado unos cuantos enchamucados y ya se sentía él súper poderoso, ¿va? Y hubo un retiro en el que tuvimos un hermanito, hermano, que a saber si lo liberamos, porque se tenía una retajila de demonios exagerados. Lo habían reprendido y ministrado, y el tipo, ay Dios, hermano, completamente controlado por espíritus de distinta clase. Hablaba en forma de mexicano norteño, hablaba, de todos modos hablaba. Y me acuerdo yo de que, bueno, y que ya no hallábamos qué hacer con él. Y llega ese muchacho, no lo había visto, le fueron a decir que estaba el otro endemoniado y dijo, yo lo voy a sacar, yo soy el saca espíritu, ¿va? Y les poníamos un gafete para ponerles el nombre, ¿va? No al demonio, sino que al hermano que asistía al retiro. Y el gafete se le había dado vuelta y no se le miraba el nombre. Entonces llega aquel y dice, preguntando ahí, ¿y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Porque le habían enseñado que había que hablarle por la persona, por volver en sí, que ya no apareciera el diablo hablando a través de él, ¿va? Y eso quería saber él. ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se llama? Y el tipo lo tenían así agarrado, y de repente levanta la cara y le grita en el oído, ¡Belcebú! ¡Ay, hermano! Ese salió huyendo y ahí yo creo que no volvió a liberar a otro. Porque algunas de las cosas que dan miedo es eso, ¿eh? Liberar endemoniados. Da miedito, pone los pelos de punta. Sin embargo, si usted está miedoso, entonces mejor no vaya a la guerra. Pero la instrucción es, esfuérzate y sé valiente. Sea valiente, si el Señor está con usted no está solo. Sigamos adelante, sigamos avanzando. No retroceda por cualquier cosa, hermano. Y nada de valientes. Hay hermanitos que con un soplido los bota el diablo. Y a veces ni es el diablo el que lo sopló. De Guanaba quizás fue, porque es una cipota que tenían por allá. Y se cayeron del evangelio. Seamos valientes, sigamos avanzando. Pase lo que pase. No es que mire, hermano, viera cómo me cuesta. Pues sí, es una lucha.
Es una carrera, hermano, lo dice Hebreos capítulo 12. Es obvio que nos vamos a cansar, es obvio que vamos a sentir más de alguna pedrada que nos van a dar, porque en la guerra, hermano, no siempre usted va a pegar, siempre. Más de algún sopapo le van a dar. Son palabras. Más de algún su golpe va a sufrir, y tenemos nosotros que ser valientes para saber soportar las situaciones que vengan. Mire, dice Juan 12, 42, 43, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, en Cristo. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, así hay muchos creyentes que son de la secreta, porque no son valientes. Porque dicen, no, es que ¿qué van a decir mis vecinos? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis compañeros de trabajo? ¿O qué van a decir mis empleados? Que ya me volví del otro equipo. ¿Y cómo van a decir eso? Porque sí soy cristiano. Lo que pasa es que no es valiente, es un cobarde. Y la Biblia establece claramente, hermano, en 2 Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque estaba prisionero él por el evangelio, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que de valentía, para que demos testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, lo que sigue haciendo, y que hablemos su palabra, y que soportemos las aflicciones, y que si alguien se burla, hermano, que se burle, ¿qué me importa? Usted dígale, el que ríe de último ríe mejor. Y yo me voy a reír cuando te venga el infierno. No, tampoco le diga eso, ¿va? Tremendo, hermano. Tenemos nosotros que ser valientes. Como aquella niñita que le decía la profesora atea, le decía que Dios no existía y todo eso y un montón de cosas, pero la niña le discutía. Y entonces ella le dijo un día pues que ¿cómo se llama? Que a Enoc Dios se lo había llevado. Y le dijo ella, la maestra, ¿y quién sabe si Enoc Dios se lo llevó para el cielo o se lo llevó para el infierno? Pensando la niña, cuando yo llegue al cielo le voy a preguntar al Señor, le dijo. Y si se va para el infierno le pregunta a usted, le dijo a la maestra. Entonces, eso es ser valiente, ¿va? Enfrentar, no importa que sea la situación. Ahí están diciendo que su futuro presidente no puede ir a un debate porque la cancha es de los del otro partido, pero el perico, ¿dónde quiere verde, va? Que vaya sin miedo. Y yo le voy a decir a usted también, donde quiera que nosotros estemos, hermano, seamos hijos de Dios, alumbremos y no tengamos temor, no tengamos miedo de lo que puedan decir. Mire cómo dice 1 Pedro 3, 14 al 15, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por causa de la justicia, no por otra causa, ¿va? No por andar de pica. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, no pierdan la paz, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, no todo pleitisto, ¿va? Con mansedumbre y reverencia, es decir, con respeto, pues, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Que estemos preparados para presentar defensa. Y sepa que si alguien se levanta en contra de nosotros, la Biblia dice, si alguien se levanta contra ti, lo hará sin mí. Y lo que tenemos que hacer, hermano, es dejarlo en las manos de Dios, pero no le tengamos miedo a nadie solo porque viene hablando cosas extrañas o porque quizás es testigo de Jehová. Que le tenga miedo a usted, ellos a usted, no usted a ellos.
Que tampoco haga lo de aquel predicador, ¿va?, que exhibió dos jovencitos ahí en Facebook, de los dos mormoncitos eran, ¿va? Haciendo los pedazos, y él un viejo lobo de mar. Además, creo yo que no es así la cosa, pues no lo hubiera evangelizado y no lo hubiera avergonzado de esa manera. Pero el punto es que no tengamos temor. Si alguien quiere, hermano, demanda razón aquí dice, de nuestra esperanza, defendamos nuestra fe con reverencia, con respeto y con mansedumbre. Pero no tengamos temor, no tengamos miedo. Y si alguno nos quiere criticar, hermano, por una cosa o por otra, o se levanta en contra de nosotros, Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Algunos reniegan, por ejemplo, por la congregación aquí. Pero yo digo una cosa, hablo de los vecinos. ¿Qué es mejor? ¿La iglesia o una disco? ¿La iglesia o un antro? ¿La iglesia o un delincuente? ¿Qué es mejor? ¿Sí me entiende? Pero dejemos eso ahí. El punto es que nosotros dice que estemos preparados para presentar defensa y no temerle. Quien se levante, hermano, que sepa que lo hace contra el Señor y no contra nosotros. El tiempo se me terminó. Déjeme solo leerle. Déjeme buscar aquí donde tengo eso. Solo leerle porque mire, hermano, quiero terminar diciéndole pues que no seamos cobardes. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor ágape y de dominio propio. Entonces seamos valientes, peleemos en contra del pecado hasta derramar sangre, dice la palabra de Dios. Peleemos, hermano, en contra del mundo, en contra del enemigo, en contra de las asechanzas del diablo. Sigamos adelante, peleemos las batallas del Señor. Porque, mire, yo les decía, creo, no sé si anoche a los hermanos o no sé si en Sonsonate hoy en la mañana, pero alguien le decía que como el evangelio a nosotros nos ha llegado tan fácil, ¿verdad, hermano? Tan cómodo, tan bonito. Imagínense que aquí los que no vienen al culto lo miran por la televisión y dicen, no voy a ir al culto, ahí lo voy a oír, y ni lo oyen. Y en semana hay bus al final del culto y gratis. ¿Hasta dónde hemos llegado, hermano? En la comodidad. Y aún así algunos salen y miran que va a llover y ya no van al culto. ¿Cómo? Una nubecita está por allá, por el volcán de Santana, va a llover, dice. Oyen un trueno y una llanta explotó en un camión allá y está tronando. Bueno, el punto es de que como el evangelio nos ha llegado tan fácil a nosotros, hermano, no valoramos la bendición que Dios nos ha dado. No la valoramos. Este evangelio ha costado lágrimas, ha costado sangre, ha costado cárcel, ha costado sufrimiento, hermano. Quizás no podríamos nosotros ni imaginar el precio que algunos pagaron porque el evangelio llegara hasta nuestros días. Miren, nosotros somos, hermanos, dichosos, afortunados de vivir en este país donde hasta cierto punto hay libertad de culto. Nosotros no tenemos problema. Mire, acá, porque aparte de que algún vecino se molesta, es normal, pero con la autoridad no tenemos problema por reunirnos como iglesia. No somos perseguidos de esa manera. Y que todavía, hermano, nos cueste a nosotros. Me pregunto yo, ¿cómo seríamos nosotros? ¿Cómo sería la práctica de nuestro evangelio en el tiempo de la persecución de la iglesia primitiva? Cuando los metían a los cristianos a los circos romanos y ahí los mataban, los despedazaban los leones. Habríamos tenido nosotros la valentía de ser cristianos.
cuando se tenían que reunir secretamente, clandestinamente, en las catacumbas o en una cueva, hermano, con tal de tener una reunión con el Señor y adorar al Señor un momento, orar, oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, congregarse. Qué difícil era, hermano, pero a nosotros, como nos llegó tan fácil el Evangelio, ¿cómo nos acomodamos también de fácil, ¿va? Por eso solo le voy a leer esto. Miren, Hebreos 11:32 en adelante. Acuérdense que el capítulo 11 de Hebreos es la galería de los hombres de la fe, de los héroes de la fe. Entonces, del 32 en adelante, dice, ya no sigue testificando el Espíritu Santo, pues, de las obras de los héroes de la fe, porque son muchos. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, por fe hicieron justicia, por la fe alcanzaron promesas, por la fe taparon bocas de leones. Hermano, estos son actos de valentía, no de cobardía. A ver, ¿quién le tapó boca a los leones? El profeta Daniel. Mire qué hombre más valiente es, hermano. Que le dijeron que lo iban a tirar al foso de los leones y no hizo caso. No cambió a Dios por el foso de los leones. Y él dijo, ¿me van a tirar al foso de los leones? Está bueno, pero yo no dejo a mi Dios. ¿Qué más dice? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección, es decir, murieron como mártires. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Se dice que el profeta Isaías fue aserrado, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y el siguiente verso dice, y no recibieron lo prometido. No lo recibieron. Pero mire todo lo que padecieron con valentía, sin quejarse, sino que avanzando y deleitándose en el Señor. Hermano, aquí podemos hablar de tantas cosas preciosas, porque uno de los grandes valientes, hermano, de la iglesia primitiva es el apóstol Pablo. Ese apóstol Pablo, hermano, cuando estaban llorando por él porque el profeta le dijo que cuando fuera a Jerusalén lo iban a arrestar, les dijo, ¿y ustedes por qué lloran apocando mi espíritu? Si yo no estoy dispuesto solo a ser arrestado por el Señor, yo estoy dispuesto a que me maten, dijo el apóstol Pablo. A que suceda lo que suceda, yo predico el evangelio. ¿Cómo? A los únicos. Tampoco. El apóstol Pablo, hermano, un hombre osado para predicar el evangelio y que no le tenía temor a nada. Cuando lo llevaban prisionero se alegró, dijo, hoy voy a evangelizar al César. Y apeló al César. Y hasta le dijeron, si no hubiera apelado al César, lo liberáramos. Pero como apeló al César, tiene que ir allá, a Roma. Y usted sabe, pues, la trayectoria del apóstol Pablo, encarcelado y él seguía predicando, él seguía escribiendo cartas, en ningún momento lo detuvieron. Entonces, un cristiano valiente no es un cristiano quejumbroso, que toda la vida anda ahí, hermano, que le dicen con el mensaje de los 3 ay, ¿verdad? Porque toda la vida anda ahí quejándose, ay, hermano. ¿Qué tal? Ay, hermano. En vez de decir bien, dicen ay. Y en vez de decir amén, dicen ay, men.
que se quejan de todo, hermano. Lamentablemente no son cristianos valientes. Pero los valientes, hermano, hay un verso que dice que, ¿saben? Está en dudas esa traducción, pero dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Es decir, los valientes arrebatamos las bendiciones de Dios, conquistamos las bendiciones del Señor, con valentía, con osadía, con esfuerzo, sin detenernos. Sigamos adelante. Esa es la orden del Señor. Pónganse de pie, vamos a orar. Si alguno de los que nos visitan no tiene a Cristo en su corazón y quiere recibirle hoy, es una buena oportunidad, aunque no ha sido un tema evangelístico, pero hay espacio para que usted pueda acercarse al Señor, abrirle su corazón o reconciliarse con Él. Este es el tiempo oportuno. Vamos a darle gracias a Dios por todas sus bendiciones, sobre todo por su palabra. Pidámosle a Dios que su palabra obre en nuestro ser integral y que nos active, hermano, la valentía en nosotros. Que seamos cristianos esforzados, valerosos. Que no seamos cristianos cobardes, miedosos, espiritualmente hablando, sino que seamos cristianos aguerridos, que peleamos las batallas del Señor con valentía, que no retrocedemos, sino que seguimos adelante, día con día, suceda lo que suceda. Dios está con nosotros. Está pasando alguna situación difícil y quizás el miedo, el temor, la angustia ha embargado su alma. Pongamos nuestra confianza en Dios. Depositemos esa carga a los pies del Señor y expongamos nuestra causa delante del juez justo, el juez del universo. Y confiemos en Él y Él obrará. Él obrará en favor nuestro. Tenemos un Dios bueno, no es un Dios malo, sino que es un Dios bueno. Entonces pongamos cualquier situación delante de Dios y digámosle: Señor, dame la fuerza y la valentía para poder afrontar esta situación por la que estoy pasando. Quizás estás pasando un momento muy, muy difícil y el Señor hoy te fortalece a través de la palabra. El Señor hoy te quita cualquier espíritu de cobardía que el enemigo haya puesto y te pone un espíritu de valentía. Renueva nuestras fuerzas para seguir adelante y para que puedas pasar por el valle de lágrimas o por el valle de la muerte con valor, con vigor, con fuerza. Una de las características que la Biblia menciona del rey David es que era valiente. Y la Biblia dice, pues, cuando se menciona eso del rey David, él no era un rey, él era un muchacho, era un jovencito. Y le dicen a Saúl: hay un joven en Belén, hijo de Isaí, que sabe tocar, es un hombre piadoso, es un hombre prudente en sus palabras, diestro para la guerra, valiente. Y usted sabe que fue el único que tuvo la valentía y la osadía de enfrentar a Goliat, el gigante. Fue el único. Y no permitió que las palabras del enemigo le apocaran su espíritu. No permitió que le robaran su valor, sino que él también profirió palabras en contra de su enemigo y ganó aquella batalla en el nombre del Señor. Entonces nosotros también, con valentía, enfrentémonos a ese gigante. Quizás sea Goliat, quizás sea algún problema familiar o algún problema laboral, alguna dificultad muy personal tal vez, quizás una situación de pecado. Pero hoy enfrentémosla con valentía y con determinación en el nombre de Jesús, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Enfrentemos hoy al enemigo, hermano,
con resolución, con un espíritu resuelto, con una voluntad resuelta, hermano, que no volveremos atrás. ¿Por qué? Porque eso nos ha mandado el Señor. Esfuérzate. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, porque Dios no nos va a dejar avergonzados. Dios no nos va a dejar solos. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos por tu palabra. Señor amado, hoy ponemos delante de ti cualquier situación que mis hermanos estén viviendo, ya sea en sus hogares, en su trabajo o en cualquier ambiente, Señor. Padre, aquel espíritu que quizás ha sido apocado por los decretos proferidos por el enemigo, Señor amado, ahora revertimos ese decreto en el nombre del Dios Todopoderoso y proclamamos victoria, proclamamos salvación, proclamamos libertad, Padre mío, y que el espíritu de mis hermanos sea fortalecido hoy por el poder de tu palabra, por el rema de tu palabra, que sea fortalecido nuestro espíritu. Padre mío, que hoy salgamos de esta casa proclamando que somos valientes y esforzados como Gedeón. Padre, en el nombre de Jesús, que lo sepan las potestades, que lo sepan los principados, que aquí hay gente aguerrida, que aquí hay gente valiente y esforzada y que no volveremos atrás. Josué decía una vez: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él ya nos dio. Si Dios te llamó, mi hermano, no es para que retrocedas, no es para que vuelvas atrás, es para que ganes victorias, para que seas un más que vencedor, para que conquistes la tierra prometida, para que conquistes la herencia. Por lo tanto, tu victoria no depende de tu fuerza, ni de tu estrategia, ni de tu habilidad, sino que depende de tu Dios, que es todopoderoso. De Él depende nuestra fuerza. En Dios está nuestra esperanza y en Él está nuestra confianza. En Él reposamos, en Él descansamos. Él es el que abre puertas que nadie puede cerrar y Él es el que abre, el que cierra puertas que nadie puede abrir. Por lo tanto, confía en Dios. Dios es bueno. Dios es bueno y Él lo tiene todo ya planificado y controlado. Entonces solamente dile: Señor, ayúdame a esperar en ti. Ayúdame a esperar en ti con valentía, que yo no me amedrente, que yo pueda confiar plenamente en ti. No importa lo que el enemigo te haya dicho. Te dijo el médico que te quedan pocos días. La última palabra no la tiene el médico, sino que nuestro Dios. Te han dado un diagnóstico de una enfermedad terminal. La última palabra la tiene Dios. Tu espíritu se ha apocado, se ha amedrentado. Sé valiente. Confía en el Señor y Él obrará. Él llevará a cabo una batalla por ti. Él peleará por ti desde los cielos y te dará la victoria. Confiemos en Dios. Pongamos delante de Dios nuestra situación. Padre, sella tu palabra en nuestros corazones. Que no vuelva vacía, oh Dios. Te lo suplico, te lo ruego. Bendice en gran manera a tu iglesia, a tu rebaño, Señor. Derrama una lluvia de bendición sobre ellos. Iglesia, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Iglesia amada, que Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor haga de ti misericordia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, despídenos en paz y que volvamos con bien hasta nuestros hogares. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios.
Que Dios le bendiga, hermano amado. Esperamos acá mañana en el culto de oración y el día miércoles en el culto de familia.